Bueno, como estamos en Noche de Brujas, tuve la brillante idea de hacer una nueva sección para el canal y es las peores explosiones de calderas en las locomotoras. En este primer video contará con 4 tops de las peores explosiones. Si a este video le va bien, continuaré con una segunda parte y probablemente una tercera parte. Ahora sí que comience el video y que lo disfruten. Esta historia se desarrolla en una pequeña estación llamada Serra, en la línea Los Ángeles a San Diego del ferrocarril de Santa Fe. Un sábado a principios de la década de 1950, un tren de trabajo estaba estacionado en una vía auxiliar de la estación. La locomotora de vapor era la Mikado número 3139 y era suministrada por petróleo. En esos tiempos, era necesario contar con un vigilante de locomotoras para mantener la presión del vapor durante el tiempo que el tren no trabajaba y la tripulación descansaba. El puesto de vigilante de locomotoras no era muy deseable, por lo que recaía en el fogonero de menor antigüedad. El joven vigilante de locomotoras, enviado desde Los Ángeles, llegó a Serra el sábado por la noche para supervisar la locomotora del tren de trabajo durante la noche del sábado y el domingo. La locomotora debía estar lista para entrar en funcionamiento temprano el lunes por la mañana. Las tareas del vigilante eran mínimas, las cuales eran mantener la presión a un nivel adecuado, el agua en la caldera y suministrar arena y aceite lubricante a la locomotora. La presión de vapor se mantenía encendiendo el fuego periódicamente, aumentando la presión de vapor para que los inyectores de agua funcionaran y suministraran agua a la caldera, y luego apagando el fuego. La locomotora requería poca atención durante 2 o 3 horas, mientras la presión de vapor y el nivel de agua de la caldera descendían lentamente. Luego se repetía el procedimiento para aumentar de nuevo el vapor y el nivel de agua de la caldera. A diferencia de las locomotoras de carbón, las de petróleo pueden encenderse o apagarse rápidamente. El trabajo era aburrido. Un joven podría verse tentado a escabullirse brevemente de su puesto en busca de algo de diversión, pero seguramente no había mucho que hacer en Serra un sábado por la noche. Sin embargo, en la gran base aérea del Cuerpo de Marines de Irvine, una estación a unos 11 kilómetros al oeste de Serra, había un baile de lauso los sábados por la noche. En ese momento, el joven bombero aparentemente decidió ir en contra de las normas del ferrocarril que podía aumentar la presión de vapor y llenar la caldera con agua, apagar el fuego y dejar la locomotora unas horas. Podría conducir hasta la base de la Marine, pasar un par de horas en el baile y regresar a la locomotora a tiempo para aumentar la presión de vapor que se había escapado. La secuencia exacta de los acontecimientos y la duración de la ausencia del vigilante nunca se sabrán con certeza. Pero lo que aparentemente ocurrió es que, al regresar a la locomotora, subió a la cabina y notó que la presión del vapor había bajado considerablemente. Inmediatamente encendió el fuego en la cámara de combustión para empezar a restablecer la presión. O bien no revisó el nivel de agua en la caldera, o bien creyó ver agua en el indicador de nivel sin revisar las llaves de paso. A veces, los indicadores se obstruían con sedimentos de la caldera y registraban un nivel de agua superior al real. Con un gran incendio, la corona de la cámara de combustión alcanzó una temperatura muy alta. En ese momento, el bombero decidió activar el inyector para reabastecer la caldera. El inyector sifona agua del tender de la locomotora, que estaba muy frío en comparación con el interior de la caldera, hacia la caldera para producir vapor. Casi todos sabemos lo que les sucede a las gotas de agua que caen en una sartén caliente sobre la estufa, imaginen esta reacción multiplicada por miles. Cuando el agua fría impactó la chapa incandescente de la caldera, se produjo una tremenda explosión. La caldera se separó del armazón y voló por los aires como un proyectil gigante. Impactó el techo de la estación Serra, arrancándolo y aterrizó a unos 200 metros de donde se encontraba la locomotora. La vía bajo la locomotora salió volando, formando un gran cráter. Partes de la locomotora quedaron esparcidas por todas partes. Cabe decir que, como casi siempre ocurre con las explosiones de calderas, el joven vigilante de la locomotora no sobrevivió a esta violenta destrucción. Puesto número 1, el último baile. La siguiente historia ocurrió en octubre de 1948. La locomotora 9018 de la clase 9000 de la Union Pacific,
Operaba en Upland, Kansas, y en ese momento tenía una tripulación de 3 personas, las cuales eran el ingeniero, el fogonero y un guardafrenos. La tripulación no sabía que su fin estaría cerca. La tripulación se dio cuenta que el nivel del agua de la locomotora estaba muy bajo y ocurrió lo que ya sabemos. La 9018 explotó con una fuerza colosal, haciendo volar la caldera por completo y destruyendo la cabina. El ingeniero y el fogonero fallecieron instantáneamente, aunque en ese momento el guardafrenos estaba bajando por las escaleras de la cabina porque estaba preocupado por el nivel bajo del agua, falleció al día siguiente. Pero vivió lo suficiente para dar aviso a los oficiales. Cuando los oficiales llegaron, él respondió lo siguiente: teníamos poca agua. La causa de la explosión fue que la corona se sobrecalentó y el agua la alcanzó nuevamente, el agua entró en la costura demasiado rápido. Lo que significó que aumentó la presión y con eso una gran explosión. Una investigación posterior dictaminó que se debió a un error humano. Algunos de los componentes de su bomba de agua sobrevivieron a la explosión, cuando se probaron los dispositivos de alimentación de agua de la caldera en otra de las hermanas de la 9018. Varios días después, todos funcionaron a la perfección. Además, al inspeccionarlos y darles mantenimiento en Marysville varias horas antes de la explosión, no se reportaron defectos de ningún tipo. Así que la única razón por la que no había suficiente agua, era porque la tripulación no puso suficiente agua. Puesto número 2. La explosión de la 9018. La siguiente historia es algo corta pero interesante. La desafortunada de esta historia fue la locomotora 3020 de la clase T1 del ferrocarril Chesapeake and Ohio. Este tipo de locomotoras eran muy grandes y con una buena potencia. La 3020 transportaba carbón desde Columbus en Ohio, a Russell en Kentucky. Transportaba un total de 156 vagones. Esta locomotora estaba trabajando demasiado ese día y solo iba a unas 20 millas en total. En el momento del accidente se encontraba subiendo una pendiente que no era muy pronunciada, pero cualquier tipo de pendiente con la cantidad de peso que este tren iba teniendo, iba a estresar a la locomotora más de lo razonable. En el momento de la explosión tenía una tripulación de 3 personas, las cuales eran el ingeniero, el fogonero y el guardafrenos delantero. Cuando sucedió la explosión, el ingeniero y el fogonero fallecieron instantáneamente por la explosión. El guardafrenos también falleció más tarde, pero vivió lo suficiente para dar testimonio sobre el accidente. La locomotora sufrió una falla en la chapa de corona por el nivel bajo del agua y fue eso que provocó la explosión. Afortunadamente, repararon a la locomotora y lo volvieron a poner en servicio. Puesto número 3. La explosión de la 3020. En el último puesto tenemos la explosión de una locomotora mientras transportaba un tren de pasajeros. En este accidente involucró a la Hudson aerodinámica numerada 5450 del ferrocarril Nueva York Central. El accidente ocurrió el día 7 de septiembre de 1943 en la división Mohawk en Tanastota, Nueva York. Fue entre las 4 y 5 de la tarde cuando una gran explosión sucedió en la caldera de la locomotora. La caldera y la cabina se separaron de la locomotora. Casi todo lo que quedó en el chasis fue el frente de la caldera, el acelerador y el cabezal del sobrecalentador. El fogonero, el maquinista y el fogonero viajero fallecieron en el momento de la explosión. El tren transportaba 17 vagones, todos descarrilaron excepto los últimos 3. El vagón delantero era un vagón de correos con 11 empleados trabajando y solo 2 de ellos resultaron levemente heridos. No hubo heridos en el resto del tren. La 5450 fue reconstruida y se le puso una nueva caldera en septiembre de 1944. La causa de esta explosión fue por la baja del agua en la corona de la locomotora. Puesto número 4. La explosión de la 5450. Espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse al canal, darle like al video y compartir el video para que más personas lo vean. Nos vemos hasta un próximo video y se me cuidan.